Dios les bendiga, queridos hermanos. Es un gustazo, una alegría, una bendición estar con todos ustedes en este viernes 9 de septiembre de 2022. Estamos en la serie de devocionales Él es mi Dios, estudiando la vida de Elías. Hoy es el día 19 y el devocional de hoy se titula Misericordia Divina. Antes de explicar el título, les quiero agradecer a todos los que oraron por mí, porque estaba un poco enfermo los 2 días anteriores. Hoy ya estoy un poco mejor, todavía no 100% recuperado, pero ya menos mormado, menos ronco, todavía un poco, pero gracias a Dios vamos mejorando. Gracias por sus oraciones, que Dios les bendiga. Y el devocional de hoy se titula Misericordia Divina. Ayer hablamos de la justicia divina, hoy hablaremos de la misericordia. Y estos son dos conceptos, mis queridos hermanos, que hay quienes piensan que pudieran estar en oposición, pero no es así. En Dios hay ira y hay justicia, Dios juzga y Dios hay ira, pero también hay amor y misericordia, y esos dos conceptos no están en oposición. Dice la palabra de Dios que Dios es lento para la ira y pronto en misericordia. El amor de Dios gana. Si vamos a medirlos en niveles, el amor de Dios es lo que Dios es. Dios es santo, Dios es amor. Su ira no es, digamos, que su principal atributo, su principal característica, pero sí tiene ira. Y digo que no es su principal característica porque de hecho su ira viene de su amor. Su ira es resultado de su amor. De hecho, la ira de Dios, lo dice un teólogo me gusta mucho esta manera, la ira de Dios es el amor de Dios cuando encuentra oposición. Déjenme explicar a qué me refiero con esto. La ira de Dios viene de su amor porque Dios tiene ira en contra de aquello que hace daño a lo que Él ama. Como Dios nos ama a nosotros, Dios odia aquello que nos hace daño. ¿Y saben qué nos hace daño? El pecado. Por eso Dios aborrece el pecado. No porque Dios esté enojado en contra del pecado. No estamos hablando de esa ira impulsiva, enfermiza de los seres humanos, que reaccionas impulsivamente contra algo nomás porque no te gusta. No, estamos hablando de un Dios perfecto, de un Dios que es amor y su ira es resultado de su amor. Como Dios nos ama, Dios rechaza aquello que nos hace daño, el pecado. Piensen ustedes en una niña pequeña con su papá la ama, y tú no puedes decir que la ama, sino también él rechaza, odia, tiene ira en contra de aquello que hace daño a su hija pequeña, aquello que la lastima, aquello que la pone en peligro, su salud, su bienestar, su vida. Así es el amor de Dios, mis queridos hermanos, y de eso vamos a hablar hoy. El día de ayer hablamos de la justicia divina, hoy hablaremos de la misericordia divina. Gracias, Señor, por este devocional. Háblanos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. Vamos a ir a Primero de Reyes. Seguimos hablando de el profeta Elías. ¿Se acuerdan que está delante del rey Acab y le está diciendo, Dios te va a juzgar porque Acab ha sido un rey malo? Voy a continuar leyendo donde me quedé ayer, dice el versículo 20. Y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado enemigo mío? Y Elías respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Miren cómo Dios le dice a Acab, Elías le dice a Acab de parte de Dios, eres un vendido porque eres el rey de Israel y se supone que tenías que dirigir al pueblo a la adoración a Dios, pero te has vendido a la maldad. Versículo 21. He aquí yo traigo mal sobre ti, le dice Dios a Acab, y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y me salto hasta el versículo 23. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Dios le dice a Acab, te voy a juzgar a ti, a tu esposa y a tu descendencia, porque has sido un rey malo. Y este es el juicio de Dios. Y efectivamente, mis queridos hermanos, Dios juzga el pecado. Pero miren, vamos a leer lo siguiente porque es impresionante, interesantísimo. Después de este juicio de Dios y después de lo malo, miren qué malo es acá. Voy a leer el versículo 25, que es el autor del libro de Reyes hablando. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Fue de los peores reyes de Israel. ¿Por qué? Porque Jezabel lo incitaba. No significa que Acab sea honesto y sea inocente, pero significa que Acab fue Jezabel, esta mujer pagana, ya hemos hablado de ella, fue la que lo incitaba a hacer el mal.
Versículo 26. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Este es un rey malvado. Sin embargo, mis amados hermanos, lo que sigue en esta historia es impresionante, impresionante. Y aquí vemos la misericordia de Dios. Versículo 27. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Resulta que Acab se humilla delante de Dios, recibe esta condena, este juicio del profeta, y Acab como que le cae el 20 y dice, no, espérate, y se humilla delante de Dios. Versículo 28. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. ¡Wow, mis queridos hermanos! Acab, uno de los reyes más malvados. Dios le dice, lo condena, te voy a juzgar, y Acab se arrepiente, o bueno, se humilla por lo menos. Y Dios le dice, te voy a dar otra oportunidad, y no va a ser en tus días que voy a juzgar tu casa, sino en los días de tu hijo. ¿Qué está pasando aquí, mis queridos hermanos? Miren, les voy a pedir algo, no nos adelantemos. Después vamos a ver lo que pasa y les voy a confesar, yo sí me voy a adelantar un poco. Creo que Acab no se arrepintió de verdad, por lo menos no por completo, porque después vamos a ver otras escenas de su vida que no busque a Dios, su carácter no cambia del todo, pero lo que creo que estamos viendo aquí es esto. Estamos viendo a Dios dándole otra oportunidad de arrepentirse. Y es lo que está pasando aquí. Elías le dice, te voy a juzgar. Y acá como que le cae el 20, se humilla. Y lo que vemos en esta escena, por eso digo que no nos adelantemos, no nos preguntemos todavía, ¿será que acá terminó en el cielo, terminó en el infierno? ¿Dios lo perdonó? ¿No lo perdonó? No nos adelantemos, porque veamos esta historia donde estamos en este momento. Y en este momento lo que vemos es Acab en una disyuntiva. Acab tiene delante de sí dos opciones: seguir en su camino de pecado, de maldad, o arrepentirse delante de Dios y humillarse. Y yo creo, honestamente, yo creo que si Acab se hubiera arrepentido, seguramente Dios lo hubiera perdonado. Prueba de ello es que cuando él se humilla, cuando él muestra ciertas señales de vida, Dios le dice, no va a ser en tu momento, sino va a ser en la vida de tu hijo donde te voy a juzgar. Dios sabe lo que va a pasar, pero le da una oportunidad. Mis queridos hermanos, Dios es el Dios de las oportunidades. Y eso es lo que estamos viendo aquí, la misericordia de Dios con el más malvado de los pecadores. Dios puede tener misericordia con el más malvado de los pecadores. Y prueba de ello es esta escena. Déjenme encontrar tres enseñanzas, mis queridos hermanos, y déjenme adelantarme un poco a la tercera enseñanza, porque a lo mejor nos preguntamos, oye, ¿cómo es posible que Dios pueda perdonar hasta el más malvado pecador? O sea, tú me estás diciendo que una persona que vive toda su vida en pecado, que hace daño a las personas, que lastima y que hace mucho mal, ya después nomás se arrepiente y ya es perdonado y va al cielo. La respuesta es sí, o sea, la respuesta es sí, pero no es nomás como que sí, ya. Miren, por un lado, las consecuencias de nuestra maldad en esta vida siguen presentes. Y todo lo malo que hicimos y todo lo malo, eso afectamos a muchas personas por nuestra maldad, pero claro que esa vida ya la vivimos y las consecuencias de nuestro pecado las experimentamos definitivamente, aun cuando Dios nos perdona y nos rescata. Así es que no es nomás así como que ya, Dios nos perdona y ahora somos las personas más buenas del mundo y todo, y ahora todo el mundo nos... No, hay consecuencias de nuestro pecado que arrastramos, incluso cuando somos perdonados. Pero sí, Dios puede perdonar al más vil pecador. Y sí, Dios puede transformar al más vil pecador. Pero lo cierto es que hay personas que han llegado a un punto en el que no van para atrás. No, eso platicaba hace rato con mi esposa, no hace rato, hace días platicaba con mi esposa acerca de la gente que hace tanto mal y gente que, lo que ustedes quieran, secuestradores, asesinos, y de veras se pueden convertir, de veras Dios los puede rescatar. La respuesta es sí, Dios puede, Dios definitivamente puede. Pero muchas de estas personas, la mayoría de estas personas, yo creo, mis amados hermanos, que han cometido, puede ser el pecado imperdonable del que habla Jesucristo, que es el rechazo de la obra del Espíritu Santo. No es que Dios no los pueda perdonar, Dios los puede perdonar, pero ellos han decidido definitivamente no querer nada con Dios. Y prueba de ello es la vida.
Eso no significa que Dios no pueda perdonarlos. Y seguramente habrá casos en los que gente de la más mala se arrepiente y viene a los pies de Cristo y son transformados. Pero tristemente, tristemente son los menos, porque hay gente que, que ha llegado a un grado de maldad, de depravación en contra de Dios, que no es porque Dios no pueda o no quiera, es porque ellos no quieren arrepentirse. Y de eso hablaremos hoy con estas tres enseñanzas. Más bien de eso estamos hablando. Número uno, hasta el más vil pecador puede ser perdonado. Mi querido hermano, sí, Dios puede. Hasta el más vil pecador puede ser perdonado. Dios perdonó al apóstol Pablo, dice que era un matacristianos y Dios lo transformó y lo hizo un apóstol. Dios te perdonó a ti, Dios me perdonó a mí. Estábamos en nuestros delitos y pecados y Él nos transformó. Dice el apóstol Pablo, de los pecadores, yo soy el primero. Y muchos de nosotros nos podemos sentir identificados con eso. Y seguramente muchos de nosotros conocemos historias de personas que andaban en lo peor de lo peor y Dios los perdonó, Dios los transformó y hoy son gente de bien, que sirve a Cristo, que se convirtieron en pastores, en predicadores, en misioneros, en diáconos. Hasta el más vil pecador puede ser perdonado. Y si me estás escuchando y tienes alguna carga en tu corazón por tu pasado, déjame decirte, Dios puede borrar tu pasado. Y no importa qué tan lejos hayas estado, no importa qué tan malo hayas sido, Dios te puede perdonar si te arrepientes el día de hoy, como Dios pudo hacerlo con Acab, si Acab se hubiera arrepentido de verdad. Y aquí lo vemos en esta historia. El más malo de los reyes, y Dios le da otra oportunidad. Número dos, hay promesas de Dios que son condicionales. Mi querido hermano, hay promesas de Dios que son incondicionales, que Dios las va a cumplir sí o sí, pero también hay promesas de Dios que son condicionales. Esto es claro, dice la Biblia, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna requiere una condición para que todo aquel que en Él cree, no es como que todo el mundo va a ser salvo simplemente por ser seres humanos. Hay seres humanos que se van a perder y hay seres humanos que se van a salvar. El mérito es de Jesucristo, no nuestras obras. El mérito es la gracia de Dios y los que son salvos, somos salvos por gracia de Cristo Jesús. Sin embargo, es una promesa condicional para todo aquel que cree. Y de la misma manera, también el juicio de Dios es condicional. Dios le dice a Acab, te voy a juzgar, pero después le da una oportunidad y estoy seguro, si Acab se hubiera arrepentido, Dios hubiera tenido misericordia con él y con su casa. Y de hecho, sí tuvo misericordia con él para darle otra oportunidad y le dijo, no va a ser en tu época, sino en la de tu hijo. Tienes esta vida para arrepentirse. Mis queridos hermanos, las promesas de Dios, hay promesas de Dios que son condicionales. También la ira de Dios y el juicio de Dios es condicional. Nadie está simplemente perdido, nadie es caso perdido. Ya, Dios me juzgó, Dios me va a condenar, no tengo solución. No, hay esperanza para cualquiera. Y por último, hay personas que han decidido no arrepentirse. ¿Se acuerdan que les dije que me iba a adelantar? Hay personas que han decidido no dar marcha atrás. Es triste, mis queridos hermanos, es triste. Jezabel creo que es un ejemplo de ello. Jezabel es una mujer, no que no tenía perdón de Dios. Si Jezabel se hubiera arrepentido, yo creo que Dios la perdonaba. Pero Jezabel había decidido definitivamente no arrepentirse. Probablemente había cometido el pecado imperdonable. Estaba como reina del pueblo de Dios. Tenía los profetas de Dios frente a sí. Conocía la historia del pueblo de Israel y decidió decirle no a Dios. Qué triste. Pero hay gente que decide definitivamente no voltear a Dios, no arrepentirse. No seamos de esos, mis queridos hermanos. Quizá estamos en una disyuntiva como acá. Arrepintámonos, vengamos a Dios y Él tendrá misericordia de nosotros. Gracias, Señor, por este devocional. Gracias por cada hermano escuchando. Te pido que bendiga sus vidas en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana